El objetivo de un ejercicio de análisis genético de rutas metabólicas es lograr interpretar los resultados experimentales que generalmente aparecen consignados como se observa en la imagen, y con esos resultados lograr transcribirlos o deducir la ruta metabólica que aparece acá, que es la ruta respuesta de este diagrama. Entonces vamos a explicar paso a paso cómo lograr eso. Lo primero entonces es darle como una preferencia a cada una de las mutantes que se están evaluando, y eso se hace identificándolas a cada una de ellas con la cantidad de signos positivos que aparecen en la tabla. Entonces hacemos una verificación rápida. Podemos observar que por ejemplo la mutante 2 tiene 2 signos positivos, la mutante 4 tiene 3, la mutante 5 tiene 4 signos, la mutante 6 tiene un solo signo, la mutante 7 tiene 4, la 10 tiene 3 y la mutante 13 tiene 2 signos y la mutante 15 tiene 3 signos. Entonces la recomendación es hacer la construcción de cada una de las reacciones de manera parcial, y se debe iniciar preferentemente por la mutante número 6, o sea, la mutante que tiene la menor cantidad de signos. Entonces, si observamos esta mutante específicamente, podemos darnos cuenta de lo siguiente: que esta mutante solo crece en un medio que tenga arginina y además que está acumulando D. Entonces, como conclusión podemos decir lo siguiente: que si lo que se está acumulando es D, es porque D debe ser una sustancia que se encuentra antes de la arginina, y que precisamente esa reacción debe ser catalizada por la enzima que se encuentra mutada en esta cepa, que hemos llamado como 6. Entonces este sería nuestro primer fragmento de la ruta metabólica. Entonces una forma para que nos vayamos orientando fácilmente es ir eliminando las reacciones que ya fueron analizadas. Entonces a continuación analizamos las mutantes que posean 2 signos más. Entonces tenemos la mutante número 2 y la mutante número 13. Entonces para la mutante número 2 nos damos cuenta que se acumula J y está creciendo en D. Entonces podemos concluir eso. Si se acumula J, J debe estar en esta parte. Hay una reacción donde se va a acumular D, y esta reacción en particular debe estar mediada por una enzima que esté relacionada con la mutante 2. Para la número 13 tenemos que se están acumulando 2 compuestos, H e I, y además crece en medios donde aparezca D. Entonces se están acumulando 2 sustancias, H e I, y después de una reacción debe aparecer D a través de la sustancia número 13. Entonces en este momento es importante lo siguiente: si se están acumulando 2 metabolitos antes de que ocurra la reacción con D, significa que en este punto la enzima número 13 debe estar convergiendo de 2 ramas que vienen reaccionando paralelamente. Entonces más adelante, cuando construyamos la ruta específica, nos daremos cuenta por qué ocurre eso. Entonces observes acá, H y I son los 2 metabolitos que se tienen que estar acumulando para que después de que atraviesen o sean catalizados por 13 se conviertan en D. Pero por ahora solo conocemos es este paso previo. Bien, entonces después de que tenemos identificado ese par de reacciones, entonces las resaltamos porque ya fueron utilizadas. Continuamos entonces con las reacciones para 3 signos más. Tenemos 3 precisamente: la mutante 4, la mutante 10 y la mutante 5. Entonces revisemos para la mutante 4. Se dicen que se están acumulando 2 sustancias, A e I, y que crece en H. Entonces escribimos eso: se acumulan 2 sustancias, la sustancia A, la sustancia I, y crece cuando aparece H, y esta es responsable de la mutante número 4. Bien, para 10 tenemos
que se acumula L y está creciendo en J. Entonces es muy fácil, se está acumulando la sustancia L y crece cuando aparece J presente. Esto es cuando la enzima es catalizada por la número 10. Para la enzima número 15 también tenemos entonces dos moléculas que se están acumulando, B y H. Entonces también colocamos acá. B y H son las dos sustancias que se están acumulando y la mutante número 15 crece en el medio que tiene la sustancia I. Entonces I es la molécula que se está creando acá y la responsable de eso es la sustancia 15. Ok, entonces ya identificamos estas tres. Entonces finalmente tenemos dos, que son las mutantes número 5 y la mutante número 7. Entonces, la mutante número 5 está acumulando dos sustancias H y K y crece en un medio con que no se haya analizado con el medio B. Recordemos que D por ser un punto posterior a la convergencia de las rutas metabólicas siempre va a aparecer resaltado, porque fíjense que ese es el último camino que toman todas las células para poder crecer. Entonces desde que esté presente D, inmediatamente puede ocurrir la reacción hacia arginina. Entonces esta se traduce de la siguiente forma: nos acumula 2 H y K y está creciendo el medio B. Entonces se acumula H y K y crece el medio B, y la responsable de esto es la enzima que esté relacionada con la mutante número 5. Y finalmente para la mutante 7 es especial porque nótese que no se acumula nada, no aparece ninguna sustancia acumulada y está creciendo en la sustancia L. Entonces la sustancia no acumula nada, entonces vamos a dejarla como vacía y crece gracias cuando está presente L. Entonces aquí tendremos la número 7. Entonces ya tenemos como los compuestos parciales, como las piezas de un rompecabezas que debe ser reorganizada. Simplemente tenemos que empezar a analizar como cada una de las piezas para ver en qué posición pueden encontrarse, basados también en los requisitos exigidos acá. Hay una observación importante. Fijémonos que para la columna donde aparece la sustancia A y donde aparece la sustancia K, como este par de compuestos no permiten el crecimiento de ningún mutante, significa que ese par de compuestos deben encontrarse en alguna de las ramas de las bifurcaciones. Es decir, que si nuestra ruta metabólica tiene este esquema, entonces el compuesto A y el compuesto K deben encontrarse en cualquiera de estas dos ramas, porque en algún momento, a pesar de que se está agregando, es necesario que la otra rama esté funcionando para que lleguen a este punto de convergencia y pueda continuar avanzando la reacción. Entonces la conclusión, cuando aparezcan este tipo de columnas donde ninguna mutante ha crecido, significa que K y A deben identificarse en cualquiera de estas dos ramas. Entonces empecemos a hacer ya la transcripción de la ruta metabólica. Podemos empezar por la primera conclusión que hicimos, que fue para la mutante número 6, que era esta. Entonces esta parte debe encontrarse al final de la ruta. Bien, entonces este rompecabezas, esta pieza ya fue ubicada. Identifiquemos ahora cuál reacción parcial posee a la letra D. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos. Entonces tenemos a J, que antes era D, pero acá hay algo especial. Es que como esta mutante 13 está acumulando a H y a I, nos está representando es que este es el punto de convergencia donde vienen dos ramas metabólicas, dos rutas de esta ruta metabólica y deben encontrarse.
Entonces en esta posición, justamente acá, antes de que pueda aparecer D, va a estar 13 y no sabemos es si H, bueno, lo que se sabe con certeza es que H e I deben encontrarse una en cada una de las ramas que están convergiendo justamente antes de que 13 pueda convertir a la molécula D. Entonces esta pieza también ya podríamos decir que está encajada. Lo otro que se sabe es que J, si J se encuentra antes que D, es porque J debe encontrarse en un punto anterior a la aparición de las bifurcaciones. Eso lo aclararemos en un momento. Ahora, entonces identifiquemos qué sustancias terminan en H y qué sustancias terminan en I. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos damos cuenta que en H hay una ruta que está catalizada por la enzima número 4 y antes de esta debe encontrarse A e I. Entonces, esta posición ya fue ubicada y por ahí hacemos lo mismo. Entonces, encontramos esta, que sería la número 15, y antes de ella se encuentra B y H. Entonces, observemos lo siguiente. Si por esta ruta, cuando se alimentaba de forma normal, entonces como H debe encontrarse en la otra rama, entonces ya sabemos que H no puede existir en esta región, y de la misma manera por ahí. En esta región, o sea, para la mutante 4 siempre se nos van a acumular el compuesto anterior a ella y el compuesto que se encuentra al final de la otra rama. Entonces observemos, antes de 4 debe encontrarse A, y el compuesto que está en la otra rama es I, y está al final. Fíjense que era la misma situación acá. Este compuesto debería acumular dos sustancias, la que está inmediatamente antes de la reacción que él cataliza y la que se encuentra al final de la otra rama en la que él no se encuentra catalizando. En este caso tenemos era la H, por eso ya cancelamos la H. Entonces ya esta pieza fue armada. Entonces ahora tenemos esta pieza que es importante. Antes de B tenemos una reacción 5 y nos dicen que preceden a H y a K. Entonces, haciendo el mismo análisis, esta reacción debe estar acumulando también dos sustancias, la que se encuentra inmediatamente anterior a ella, a la sustancia que se está sintetizando acá, y la molécula que está en la otra rama pero en la parte final, que sería H. Entonces ya H se encuentra ubicada, se cancela. Entonces nos faltaría ya ubicar estas tres piezas. Entonces fijémonos en algo. Sabemos que para que exista L, como no requiere que ninguna molécula se encuentre antes que ella, entonces esta es la primera parte, el primer momento de la ruta metabólica. Entonces la ubicamos acá de primera, partimos del medio básico y se transforma en L a través de 7. Entonces esta pieza ya fue ubicada. Buscamos entonces L con quién puede empatarse, con esta. Entonces AL, después de que reacciona gracias a 10, se convierte en J. Entonces esta pieza ya fue ubicada. Ahora J, de alguna manera se debe transformar en D, pero a través de 2. Entonces significa que J es el momento en el que la ruta se debe bifurcar. O sea que hacia acá se transforma y hacia acá se empata con esta ruta. ¿Por qué se encuentra esta conclusión? Observemos que si la mutante 2, cuando decimos mutante es porque precisamente esta enzima se encuentra dañada. Entonces esta mutante solo va a crecer cuando, a pesar de que si esta ruta está dañada, ¿cierto? Entonces se va a bloquear absolutamente toda esta región. Pero si existe D, entonces D va a poder convertirse en arginina. O sea que a pesar de que toda esta ruta se encuentre bloqueada, la presencia de D es la que permite que justamente la mutante 2 pueda crecer en ese medio. Por eso es que J debe encontrarse en el punto anterior a la bifurcación. Entonces, luego de hacer de tener como esta un poco desordenada la ruta metabólica, la reescribimos y esta es la ruta problema. Esta ruta representa exactamente las conclusiones que se encuentran al analizar cada uno de los resultados experimentales y de identificar en qué tubos de ensayo y gracias a qué compuesto adicional es que cada una de estas cepas mutadas puede crecer.